temas como pueden ser pues problemas degenerativos articulares, síndromes dolorosos, ¿no? Deformaciones de repente en algunas estructuras socioarticulares. En ese sentido, la prevención nos ha obligado, ¿no? nos ha dado una alternativa, ¿no? Es por eso que también ustedes deben conocer esto para que ustedes puedan orientar adecuadamente a sus pacientes. En la parte terapéutica, como les menciono, ¿no? Nuevamente, la idea ha sido ofrecer a los pacientes una alternativa, ¿no? Por ejemplo, en los cuadros dolorosos, donde podamos ser coadyuvante a un tratamiento farmacológico o en algunos casos, por ejemplo, reemplazar un tratamiento farmacológico, ¿no? Por ejemplo, en los casos donde tengamos enfermedades reumáticas, ¿no? Si bien es cierto, este tipo de patologías muchas de ellas son de origen sistémico, requieren un tratamiento farmacológico, ¿no? Que si está bien manejado, ¿no? Puede llegar el momento en el que el tratamiento farmacológico va a ser mínimamente lo que se le va a ofrecer al paciente y la alternativa de rehabilitación va a coadyuvar a mantener el resultado o minimizar la sintomatología que este paciente pueda referir. Se escucha claramente, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. En el sentido que siempre le hemos dado a la especialidad, pues no nos queda más que mencionar que somos una alternativa, ¿no? De reeducación y de reinserción, ¿no? Entonces, la parte recuperativa. ¿Dónde llega el paciente, pues, que de repente tiene una alteración motora, donde llega un paciente que de repente requiere el uso de un ortético o la adaptación de un ortético para mejorar sus capacidades o sus habilidades remanentes, resultado de alguna lesión específica que pueda tener? Antes se pensaba que rehabilitación solamente tenía una acción sobre la parte motora, pero en la actualidad podemos ver que no hay especialidad de la medicina que no necesite en algún momento del concurso la participación de nuestra especialidad, ¿ok? Entonces, eso nos obliga con mayor razón a que ustedes tengan un concepto claro con respecto a este tema, ¿ok? En el contexto de la rehabilitación, y seguramente lo han conversado en la clase anterior, rehabilitación es una especialidad pues bastante amplia, ¿no? Y dentro de ella nosotros nos apoyamos mucho en la terapia física, en la terapia ocupacional, en el abordaje que nos puede también complementar las diferentes especialidades de la medicina. Trabajamos con un terapista de lenguaje, con un ortopedista, muchas veces un técnico ortopedista para la adaptación de algunos ortéticos, y también con el psicólogo, el enfermero, de repente, dependiendo de cada caso muy particular. Y es dentro del área de la terapia física propiamente, ¿no? Donde nosotros vamos a requerir el conocimiento de estos aparatos o de este tema propiamente, que son los agentes físicos, ¿no? En general, un médico traumatólogo, un médico neurólogo o de otra especialidad puede tener una idea, ¿no? De que ese paciente necesita rehabilitación, pero quien realmente maneja y sabe qué aparato o qué agente físico le va a indicar a ese paciente es el médico rehabilitador, ¿no? Entonces eso hace que nuestra especialidad realmente pues tenga una importancia considerable dentro de lo que es la parte médica. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros buscamos, ¿no? Principalmente cuando nos orientamos a ofrecer nuestro tratamiento dentro de lo que es la terapia física propiamente, ¿no? Buscamos, pues, prevenir la disfunción articular, ¿no? Restituir las capacidades funcionales que son el resultado de una deficiencia preexistente y de la manifestación o la evidencia de una discapacidad que ustedes ya lo han hablado en la clase anterior. Buscamos que el paciente logre un máximo de independencia en actividades de vida diaria, ¿no? Que es un elemento físico natural o un elemento físico artificial que se utiliza en el tratamiento de un proceso patológico o una enfermedad.
Otra definición dice que es un vehículo de energía que puede provocar modificaciones en las células, tejidos u órganos y desencadenar una serie de efectos biológicos. A través del tiempo, de los años, con la experiencia que me ha dado desarrollar en esta especialidad, he podido concluir que un agente físico es todo estímulo externo, que aplicado sobre un cuerpo va a producir una respuesta, ¿no? Que aplicado sobre una superficie, en este caso un segmento corporal, va a producir una respuesta. ¿Ok? Como resultado de una modificación a nivel celular, de algún tejido o de alguna otra estructura, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para cuando optamos por el uso de estos agentes, ¿no? Tenemos básicamente, ¿no?, que buscamos obtener un efecto antiinflamatorio, ¿no? Un efecto antiinflamatorio que de hecho nos va a condicionar pues una respuesta analgésica, ¿no? Vamos a tener una respuesta analgésica en relación a su uso de estos aparatos. Vamos a estimular de repente la regeneración de algún tejido. Vamos a disminuir el tiempo de evolución, ¿no?, de alguna patología específica. ¿Ok? Entonces nosotros aquí en rehabilitación vamos a utilizar, habíamos mencionado que tenemos agentes físicos naturales y agentes físicos artificiales, ¿no? Los agentes físicos naturales, pues los tenemos aquí, se los presento en esta diapositiva, donde pueden ver que la energía solar es un agente físico natural, ¿no? El agua de mar, por ejemplo, también, las características o propiedades que nos ofrecen también los diferentes climas, también puede ser un agente físico natural. Las aguas termales también, ¿no? Los fangos mineromedicinales y el agua propiamente, ¿no? Pero el tema del día de hoy nos orienta a este gran grupo, que son los agentes físicos artificiales, ¿no? Estos agentes, ¿no?, han sido desarrollados, ¿no?, o se han desarrollado con los distintos, a través del uso de distintos tipos de energía que se han transformado, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir que los agentes físicos artificiales que se emplean en rehabilitación son agentes físicos no ionizantes. Estos agentes físicos pueden se caracterizan porque son agentes físicos de una energía relativamente baja, a diferencia de los agentes físicos ionizantes, que son radiaciones electromagnéticas propiamente, ¿no? Como por ejemplo los rayos gamma, los UV, ¿no? Son agentes físicos ionizantes, que no es el motivo de nuestra clase. Los que nosotros utilizamos en esta especialidad son agentes físicos no ionizantes, ¿no?, que no son capaces de ionizar la materia o de transformar la materia cuando interaccionan con esta, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a definir que también tenemos algunos específicos, como el uso del calor, ¿no?, que se van a convertir a través de algunos principios físicos que vamos a mencionar, ¿no? El uso del calor, el uso del hielo, ¿no?, las radiaciones. También tenemos agentes físicos como los movimientos, ¿no?, los mecánicos, que incluyen los movimientos, los masajes, las fuerzas a través de la tracción y que vamos a ir desarrollando. Así también como agentes físicos que van a utilizar la corriente como estímulo principal para evidenciar una respuesta sobre la zona que se está aplicando. Entonces vamos a empezar hablando el día de hoy con la hidroterapia. La hidroterapia, como menciona aquí, pues utiliza como agente principal el agua, ¿no? Y la acción de la hidroterapia se va a fundamentar en dos principios o dos efectos principales, ¿no? Un efecto mecánico y un efecto térmico. Un efecto mecánico que va a estar dado pues por el principio de Arquímedes, ¿no? Eso lo recordamos pues desde la época del colegio, ¿no? Que dice que cuando un cuerpo se sumerge, ¿no?, en forma total o parcial dentro del agua, va a experimentar una fuerza hacia arriba,
y va a desalojar en la misma magnitud, digamos, al peso del líquido que ha desalojado, ¿no? Por lo tanto, el movimiento dentro del agua se facilita. Por eso es una excelente alternativa cuando nosotros queremos trabajar lo que es movimiento. Otro efecto que también logramos con el uso del agua es el efecto térmico. ¿Por qué? Porque el agua que vamos a utilizar en estos aparatos, pues es un agua o va a transmitir calor al cuerpo o a la superficie que está sumergida dentro de ella, ¿no? Y este calor se va a transmitir por un principio físico que se llama convección, ¿no? El agua tiene una temperatura específica y en contacto con la superficie que está sumergida dentro del tanque, va a transmitir calor a este cuerpo que está sumergido, ¿no? Entonces, va a haber un intercambio de temperatura a través del movimiento del agua o también este principio se puede trabajar a nivel de líquidos o gases. Por favor, ¿alguien tiene su audio prendido, creo? Tenemos aquí en esta imagen, ¿no? Esto es lo que veríamos nosotros en el hospital si estuviéramos haciendo las clases presenciales, ¿no? Estos tanques existen en todos los hospitales donde hay un centro de rehabilitación, ¿no? Es un tanque de Havard y un tanque de Whirlpool, ¿no? Vean ustedes aquí esta estructura celestita, ¿no? Estas estructuras que se ven acá de color celeste en el tanque grande, le da a la salida del agua una fuerza, ¿no? Entonces constituye un efecto de turbina. Si ustedes alguna vez han visto un jacuzzi, ¿no? O han estado dentro de un jacuzzi, recordarán pues que hay una salida de agua que se hace con fuerza. Esto se llama turbina y es lo que le va a dar esa fuerza a la salida del agua, ¿no? Entonces el agua va a estar en constante movimiento y va a tener contacto con el cuerpo que está sumergido dentro de este tanque, ¿no? Este es un tanque de Havard donde ingresa la persona de cuerpo entero. Este es un tanque de Whirlpool, ¿no? Que también tiene su turbina aquí en color plomo, ¿no? Y tiene un termostato que nos va a dar la temperatura del agua. El tanque de Whirlpool puede ser un tanquecito pequeño, ¿no? Donde como en esta imagen, se observa que el paciente está trabajando miembros superiores, o este de aquí, donde el paciente trabaja miembros inferiores, ¿no? Vemos aquí una niña que está suspendida, ¿no? Sobre una camilla, ¿no? Que se sumerge dentro del agua, probablemente porque la niña no tiene control de tronco, control cefálico, pero lo que se quiere es trabajar, pues, de repente el tono, de repente trabajar movilizaciones dentro del agua. Y como habíamos mencionado, teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, es una excelente alternativa en casos donde haya compromiso de la parte motora o del tono también, ¿no? De algunos aspectos neurológicos propiamente. En esta otra imagen podemos ver, ¿no? Que podemos trabajar en forma pasiva, como podría ser con esta niña, como también en forma activa, como lo vemos aquí, donde esta señora, ¿no? Está haciendo entrenamiento en marcha fuera o dentro del agua, ¿no? Vean ustedes, por la postura que mantiene esta señora, ¿no? Yo asumo que es un problema de tipo neurológico, de repente una hemiparesia, una hemiplegia, ¿no? Donde se está tratando de mejorar el patrón motor de ese segmento que está comprometido, ¿no? Definitivamente, como habíamos mencionado, por el principio de Arquímedes, el movimiento dentro del agua se facilita. Por lo tanto, a esta paciente le cuesta menos, ¿no? Movilizar el segmento que está paralizado y obviamente le permite, pues, de repente manejarlo de mejor forma. Por lo tanto, va a mejorar su patrón de marcha, ¿no? Aquí vemos que este pacientito también, por la postura, parece que hubiera una rigidez articular en extremidades, ¿no? Me impresiona que podría ser de repente una secuela de una parálisis cerebral por las posturas en flexión que tiene de las extremidades, ¿no? O sea, trastornos neurológicos, ¿no? También aquí se le está trabajando de forma pasiva, aquí en forma activa esta paciente, y aquí también este pacientito en forma activa porque está haciendo pataleo, ¿no?
Esto es para que ustedes se den cuenta los usos que podría ofrecernos o las opciones que podría ofrecernos el uso de la hidroterapia. El uso de la hidroterapia también va a producir pues efectos, habíamos mencionado, sobre el organismo, ¿no? Es un agente físico principal, el agua, ¿no? Va a producir 3 efectos sobre el organismo. Si estuviéramos trabajando, pues, como lo habíamos mencionado, ¿no? Con el agua de mar, por ejemplo, podríamos considerar que hay un intercambio de elementos minerales, ¿no? Luego tenemos el efecto térmico, ¿no? Que va también vamos a ver que va a producir un efecto de vasodilatación sobre la zona que se está sumergida, ¿no? Luego vamos a tener el efecto físico, que va a facilitar el movimiento, como lo habíamos mencionado, a través del principio de Arquímedes. ¿Cómo vamos a utilizar este agente físico, ¿no? Como lo habíamos mencionado, a través del uso de los tanques de Whirlpool, los tanques de Havard, la piscina terapéutica. También tenemos, aquí vemos más imágenes, tenemos un aparato también que en el hospital existe, se llama Hydrotrack, ¿no? Que es una banda sin fin que está dentro del agua, ¿no? Entonces, es como una caminadora dentro del agua. Eso nos permite trabajar, hacer entrenamiento de todo lo que es patologías, de repente, que tengan que ver con cintura pélvica, todo lo que es patrón de marcha, ¿no? Secuelas traumatológicas que puedan haberse sucedido a nivel de miembros inferiores, ¿no? Donde la repercusión funcional para la marcha es lo que está más afectado. ¿En qué casos vamos a indicar el uso del agua? Refiere de las indicaciones para el uso de la hidroterapia, ¿no? Habíamos mencionado que en situaciones donde evidenciemos cuadros inflamatorios que puedan desencadenar dolor, ¿no? Que podamos evidenciar que hay compromiso articular, ¿no? Evidenciando la disminución de los rangos articulares, que puedan ustedes también observar que hay compromiso muscular, resultado pues de alguna patología de repente específica o inclusive muchas veces solamente por un síndrome de inmovilización prolongada, ¿no? En el caso que haya una paresia, se evidencia una paresia. Lesiones tendinosas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los esguinces, las secuelas post-esguinces, post-tendinitis, ¿no? Principalmente también cuando ustedes tengan una alteración neurológica, como lo hemos evidenciado en las imágenes, con un compromiso medular, un compromiso de origen central propiamente de corteza cerebral, o de nervios periféricos también, que generalmente pues, pueden ser de extremidades, ¿no? ¿Qué contraindicaciones debemos de tener en cuenta cuando nosotros tenemos la opción del uso de la hidroterapia, ¿no? Aquí yo diría que las contraindicaciones muchas veces se pueden convertir en precauciones y viceversa, ¿no? Entonces, tener en cuenta, ¿no?, que haya existencia de procesos infecciosos localizados, como por ejemplo en los cuadros donde usted puede evidenciar un absceso, ¿no? Puede ser una contraindicación. En el caso de que pueda evidenciar usted una lesión tipo micótica, también, ¿no? Esta puede convertirse en algún momento simplemente en una precaución y no una contraindicación. ¿Por qué? Porque si usted toma en cuenta el beneficio que le puede dar el uso de la hidroterapia, podría usted considerar el tratamiento del agua, ¿no? Y el abordaje en cuanto a la limpieza y el mantenimiento de los tanques de hidroterapia que hemos visto en las imágenes. Entonces, podría ser una opción, ¿no? Pero, de todas maneras, nosotros considerando que trabajamos en centros que tienen una alta rotación de pacientes, entonces sí lo consideramos como una contraindicación y muchas veces absoluta, porque en los tanques que hemos visto, los tanques de Havard, ¿no? Como muchas veces ingresan 2 o 3 personas a la vez, ¿no? Entonces, imagínense si tuviéramos una lesión de esa naturaleza, podríamos, pues, favorecer al contagio de este tipo de lesiones, ¿no? Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es considerar de que como utilizamos el agua caliente, entonces debemos tener en cuenta que no haya presencia de enfermedades cardiovasculares,
¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras trabajar en un ambiente donde se trabaja con temperaturas, ¿no? De este tipo, elevadas, va a calentar el ambiente de por sí. Y si el paciente ingresa y tiene de repente la presión arterial elevada o tiene alguna alteración de tipo cardiovascular, de repente podemos también desencadenar alguna complicación de este tipo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta algunas recomendaciones cuando, o hacer algunas preguntas, ¿no? Indagar en el paciente e inclusive tomarle la presión arterial antes de que el paciente ingrese al tanque de hidroterapia, sobre todo si ingresa de cuerpo entero, ¿no? Lo que sí podemos tener en cuenta, por eso es de que se puede tener como precaución simplemente, es de utilizar, si yo lo que quiero es lograr un efecto más de tipo mecánico, o sea, favorecer el movimiento, yo podría de repente utilizar el agua un poquito más fría. Entonces, aprovecharía el efecto mecánico y dejaría un poco de lado el efecto térmico, ¿no? Por decir, si yo tengo una secuela de un esguince donde lo que yo quiero es mejorar el movimiento, entonces, si yo evidencio de que el paciente, por decir, tiene varices en miembros inferiores, podría indicárselo, pero teniendo la precaución de que el agua debe ser un poquito más fría, ¿no? No tan caliente, porque si no esas varices se van a exacerbar y vamos a complicar las cosas desde el punto de vista cardiovascular. Si tenemos heridas, ¿no? Expuestas, abiertas, también se debe considerar como una precaución su indicación. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, así como en el caso de las micosis, utilizar pues aguas tratadas, ¿no? Con sustancias antisépticas y luego la higiene adecuada del tanque de hidroterapia puede ser lo que nos permita la elección de este agente, ¿no? Para aprovechar su beneficio. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos de hidroterapia. Cuando nosotros nos referimos a la termoterapia, nosotros inmediatamente debemos pensar que utilizamos el calor como agente terapéutico principal, ¿no? Entonces, tenemos varios agentes que van a producir calor, ¿no? Y nosotros lo vamos a clasificar para poder tener una idea más clara en cuanto a su indicación y a su uso. Los clasificamos, ¿no? Por su profundidad de acción y también por el tipo de transferencia del calor, cómo se va a transmitir el calor, ¿no? Cuando hablamos por su profundidad de acción, podemos dividirlos, ¿no? En dos grupos, ¿no? Uno que va a ser profundo y otro que va a ser superficial. Nos referimos al profundo cuando la penetración de este calor va a llegar hasta periósteo, hasta el hueso, ¿no? Y decimos que puede tener una profundidad entre 3 y 5 centímetros, ¿no? Como por ejemplo en los equipos de diatermia de onda corta, del microondas, de ultrasonido. Cuando hablamos de calor superficial nos estamos refiriendo al calor que se va a transmitir hasta por debajo de 1 centímetro de la piel muchas veces, ¿no? No va a llegar hasta planos óseos, por ejemplo, y generalmente lo vamos a emplear para preparar, ¿no? La estructura para poder utilizar otro agente de acción más profunda de repente, ¿no? Entonces aquí estas formas de calor superficial también se van a dividir en calor seco y calor húmedo. El calor seco está dado por las lámparas de infrarrojo que muchas veces nosotros tenemos inclusive en la casa, ¿no? Una lámpara de infrarrojo. Y el calor húmedo va a estar constituido, va a estar representado por las compresas húmedas calientes y por la parafina, ¿no? Que es superficial, es una forma de calor superficial seco y húmedo, ¿no? No van a penetrar más allá de 1 centímetro por debajo de la piel, ¿no? Y generalmente, como he mencionado, se utilizan como una un preámbulo para el uso de otro agente físico de mayor profundidad, ¿ok? Cuando hablamos de la clasificación por tipo de transferencia del calor, aquí sí tenemos que recordar estos principios de física, ¿no? Estos principios de física que nos van a aclarar un poco el panorama. Y habíamos mencionado, por ejemplo, ¿no? Que la hidroterapia transmitía el calor bajo la modalidad
del principio físico de convección. ¿Qué significa? Que el agua caliente, a través del movimiento, ¿no? Y en contacto con la superficie que está sumergida dentro del agua, iba a transmitir el calor de una superficie a otra. Esa forma de transferir el calor es por un principio de convección. Cuando nosotros hablamos del uso de una compresa húmeda caliente, que habíamos dicho que era un calor húmedo superficial, ¿no? Significa que vamos a transferir el calor a través de un intercambio de temperaturas directa, de un contacto directo de la superficie estático fijo de una estructura caliente a otra para transmitirle el calor, para transferir el calor, ¿no? Entonces, aquí tenemos las compresas húmedas calientes y la parafina, que es una excelente alternativa también para nosotros. Luego tenemos el calor que va a ser evidenciado por el principio físico de conversión, que significa que la energía se va a convertir en calor, ¿no? Es una transducción energética. Y dentro de ellos tenemos estos equipos que se han desarrollado con las subtecnologías, la diatermia de onda corta, el microondas, y yo diría, bueno, que estos un poco como que han quedado en desuso, siendo uno de los más utilizados y para mí uno de los mejores con los que contamos hasta la actualidad, a pesar de los muchos otros que han aparecido en estos tiempos, es el ultrasonido, que lo vamos a ir detallando más adelante. También tenemos el calor que puede ser transmitido por el principio físico de radiación, y esto te lo va a dar pues el uso de los infrarrojos, de los rayos ultravioleta, ¿no? Que son efectos fototérmicos, ¿no? Es un calor que se va a percibir por un efecto fototérmico. ¿Qué efectos fisiológicos produce el calor, el uso del calor, ¿no? Básicamente, tiene un efecto antiinflamatorio que te va a condicionar pues analgesia, ¿no? El calor, como ustedes recordarán, ¿no? Va a producir vasodilatación y esto va a incrementar el flujo sanguíneo de la zona sobre la cual se esté aplicando. Va a aumentar también el metabolismo local, va a favorecer la extensibilidad del colágeno, por lo tanto, vamos a facilitar de repente también los movimientos. Va a disminuir o aliviar las contracturas musculares. Vamos a también disminuir el tono muscular. El tono, ustedes recordarán que puede ser incrementado o puede estar disminuido, ¿no? Sobre todo, vamos a evidenciar su beneficio cuando tenemos un tono incrementado, o sea, una espasticidad, ¿no? O un tono alto, ¿no? Vamos a disminuir esto, por lo tanto, el segmento se va a poder movilizar con mayor facilidad, sea en forma pasiva o sea en forma activa. Cuando evidenciemos disminuciones o que haya rigidez articular, ¿no? Es decir, hay un compromiso de alguna articulación, ¿no? Que haya sido secuela de un antecedente traumático o simplemente de una inmovilización, ¿no? Como resultado de una inmovilización. Tenemos aquí las compresas húmedas calientes, ¿no? Aquí pueden ver ustedes las diferentes formas y cómo se utilizarían en las diferentes regiones que usted quiere tratar, ¿no? Generalmente son almohadillas que están forradas y contienen en su interior un material refractario, ¿no? Se dice que el tiempo de aplicación es variable, ¿no? Un promedio de 15 minutos, ¿no? Se sugiere entre 10 y 20 minutos. ¿Se escucha claro, chicos? Sí, doctora. Se recomienda mínimo 15 minutos, ¿ok? También podemos entender o la acción de este tipo de compresas. Estas son compresas que son de uso de un centro hospitalario. Un poco más. Ustedes vayan comiendo. Hay alguien que tiene su audio prendido. Tanques de hidroterapia, de compresas calientes. Esto es lo que veríamos también en un centro de rehabilitación, lo que tenemos en los hospitales. Un tanque compresero se llama esto, ¿no? Entonces estas son las compresas de lona que contienen en su interior un gel que absorbe el calor, ¿no? Esto se mete, acá hay agua caliente y luego tiene un termostato que los mantiene pues caliente, ¿no? Como es un material impermeable, se saca, se escurre, se envuelve en una toalla y se coloca en las diferentes regiones que usted quiere tratar, ¿ok? Nosotros obtendríamos un resultado bastante semejante si, por ejemplo, en forma casera,
de repente ustedes tienen en casa esas compresas de semillas. Tienen las mismas formas, ¿no? El principio es el mismo, es un intercambio de temperatura por el principio de conducción, ¿no? Contacto directo con la superficie a la cual se está aplicando. Cuando, por ejemplo, ustedes colocan una bolsa de jeve para agua caliente, ¿no? Se está cumpliendo la misma función, ¿no? O sea, pueden ser alternativas utilizadas en forma casera o en forma doméstica. Esto es lo que nosotros, lo que estamos viendo aquí, es lo que nosotros, con lo que contamos en los centros de rehabilitación, ¿no? En los centros hospitalarios. Entonces aquí vemos que las indicaciones del uso de las compresas calientes dirigidas pues básicamente a lograr analgesia, ¿no? A facilitar la relajación muscular, o sea, favorecer el movimiento. Por lo tanto, como les mencionaba, ¿no? Esta es una forma de calor superficial, ¿no? Se utiliza como una medida previa para facilitar el ejercicio, para realizar un masaje, para realizar un estiramiento o un movimiento específico con la ayuda de algún otro instrumento de tipo mecánico, ¿no? ¿Qué contraindicaciones? Obviamente, si yo voy a poner una compresa caliente sobre alguna zona de mi piel, ¿no? O alguna zona de mi cuerpo, debo tener en cuenta de que no hay alteración de la sensibilidad, porque muchas veces estas compresas están demasiado calientes y si yo tengo un compromiso de la sensibilidad, puedo quemar al paciente. Tengo que tener en cuenta de que no haya alteraciones de piel, ¿no? Por ejemplo, si hay lesiones de dermatitis, ¿no? Lesiones que estén de piel, que evidencie que hay un proceso inflamatorio sobre esa zona. Heridas abiertas muchas veces, ¿no? Procesos infecciosos localizados, donde yo evidencie pues una herida expuesta, un proceso infeccioso localizado, propiamente un absceso muy severo, ¿no? O zonas donde yo evidencie también que hay compromiso vascular, como insuficiencia vascular periférica, zona de varices, por ejemplo, en las pantorrillas, en las rodillas, qué sé yo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta restringir su uso o tener mucho cuidado también en su indicación. Cuando hablamos de parafina, vean ustedes, la parafina viene en una presentación sólida y en un determinado punto de ebullición se convierte en líquido, ¿no? Y este es un tanque de parafina, vean ustedes, ¿no? También tiene un termostato que hace que esta se derrita y de lo que viene en la presentación sólida se convierte en líquida y quede apta para la aplicación. Aquí, como pueden ver ustedes, ¿no? Tenemos una indicación de su uso en mano, ¿no? Mano y muñeca. Vean ustedes aquí, las técnicas de aplicación pueden ser de dos formas, por inmersión o por embrochado, ¿no? Aquí se está utilizando la técnica del embrochado, ¿no? La parafina se saca con el pincel y se pinta la zona que usted quiere tratar, en este caso la mano. Miren ustedes cómo esta parafina al enfriarse, porque está en contacto con la temperatura ambiental, se convierte en sólido y se genera este guante, ¿no? Este guante debe ser pues abrigado, ¿no? Con una toallita y luego con una bolsa plástica para mantener la temperatura ahí por un tiempo prudente, que se recomienda también aproximadamente unos 15 minutos mínimamente, ¿no? De 15 a 20 minutos. Luego, cuando se enfría, ya está totalmente sólida y se retira la parafina de esta forma como se está haciendo en esta imagen, ¿no? Esta es una cera distinta a las ceras de depilación, por ejemplo, ¿no? Esta es una parafina que se ha tratado con vaselina, ¿no? Es muy suave, entonces no te va a causar dolor. Simplemente se utiliza como un aislante para mantener la temperatura, ¿no? Para transmitir temperatura. Como les había mencionado, las técnicas pueden ser por inmersión, por embrochado, por un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. Hay que considerar las temperaturas ambientales, ¿no? Si estamos en temporadas de frío, de invierno, ¿no? Obviamente la parafina pues se enfriará mucho más rápido y si se enfría, definitivamente ya su efecto o su acción es mínima, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos para poder dejarla el tiempo que es necesario. Se puede renovar, ¿no? Si se enfría muy rápido, se saca el guante y se vuelve a pincelar la zona y así podemos
mantenernos hasta tener los 20 minutos de tratamiento, que sería lo ideal. De hecho, sea por la técnica más utilizada generalmente es la técnica de embrochado, porque la técnica de inmersión a veces es un poco complicada. ¿Por qué? Porque a veces los termostatos terminan malográndose y se calienta más de lo debido, ¿no? Entonces, si yo sumerjo mi mano aquí, me puedo quemar, ¿no? Entonces, es preferible utilizar la técnica del embrochado para tratar de enfriar un poquito ya con el procedimiento del pincelado, ¿no? Entonces, eso me aleja la posibilidad de complicar las cosas causándole una quemadura al paciente. Además, también esta opción generalmente se ofrece a zonas que sean pequeñas, porque imagínense ustedes, si yo tengo una lumbalgia, ¿no? Y pretendo pintar toda la zona de la región lumbar o toda la zona de la región dorsal, si es que fuese una dorsalgia, entonces voy a complicar las cosas, ¿no? Porque voy a enfriar muy rápidamente la parafina y no va a producir el efecto que yo deseo lograr con esto, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esta situación para saber indicar, ¿no? a qué zonas podrían ser las más adecuadas. Se utiliza generalmente para codos, para manos, ¿no? Dedos, de repente tobillo, de repente rodilla, más no para zonas muy, muy extensas como puede ser de repente un hombro, o la región dorsal, la región lumbar, ¿no? No lo solemos utilizar porque enfría muy rápidamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también las contraindicaciones, ¿no? De hecho, ¿no? Como esto es, requerimos pues de la sensibilidad que pueda referir el paciente, si es que le está quemando mucho o no siente mucho calor, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuando hay alteraciones de sensibilidad. Hay que tener en cuenta también situaciones donde puedan evidenciarse lesiones dermatológicas, ¿no? O enfermedades dermatológicas, una dermatitis, una dermatomicosis, porque puede causar mayor inflamación en esta zona. En la presencia de zonas cicatriciales, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel a veces puede ser un poquito más sensible en estas zonas, ¿no? O puede ser un poquito más delgada la piel y puede causar quemaduras. Trastornos infecciosos localizados también tenemos que tener en cuenta, ¿no? En zonas donde hayan alteraciones de la parte vascular y, como ya lo habíamos mencionado, donde haya déficit de sensibilidad, sea anestesia o hipoestesia o alteraciones de la sensibilidad, ¿no? De la sensibilidad. Tenemos que tener mucho cuidado. La crioterapia. Cuando hablamos de crioterapia, estamos hablando pues del uso del hielo o del frío como agente terapéutico principal, ¿no? Generalmente, antiguamente se utilizaba pues el hielo como una alternativa para aquellos procesos traumáticos o generalmente de origen traumatológico, ¿no? Un golpe, una caída, una fractura, donde se evidencie pues signos inflamatorios, signos de mucho dolor. Entonces, utilizábamos el hielo, ¿no? En la actualidad hemos visto de que este agente físico, ¿no? Este principio físico puede ser muy útil también en estados crónicos, ¿no? No solamente en estados agudos, donde evidenciemos pues dolor, ¿no? Contractura, ¿no? De repente procesos inflamatorios que pueden ser resultado de estados crónicos, ¿no? De algunas patologías crónicas, como por ejemplo en el caso de las artritis reumatoideas, ¿no? Si yo tengo una mano de artritis reumatoidea clásica, donde voy a ver dolor, calor, rubor, dolor, ¿no? Limitación funcional, ¿no? Los signos inflamatorios que yo los puedo evidenciar en el examen clínico. Entonces, si yo decido ponerle de repente una forma de calor, no sería lo más adecuado, ¿no? De repente sería mejor utilizar una alternativa como esa, que es la crioterapia, para disminuir ese proceso inflamatorio agudo, producto de un estado crónico, ¿no? Como es la enfermedad esta reumática que estamos mencionando, ¿no? En los casos, por ejemplo, de las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en la actualidad se está utilizando mucho cuando se hace una intervención en rodilla, ¿no? Ahora que está tan frecuente los problemas de meniscos, ¿no? Entonces recibimos al paciente y vemos esa rodilla que está pues edematosa, está caliente, ¿no? Tumefacta. Entonces
preferimos utilizar hielo, ¿no? En las primeras sesiones para disminuir rápidamente este evento inflamatorio que estamos atendiendo, ¿no? Entonces, eso es una opción. También podemos indicar el hielo como una medida previa para favorecer el movimiento, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver. ¿Cuáles son los aspectos fisiológicos, pues, que nos va a permitir tener el uso del hielo, ¿no? Va a disminuir la temperatura local, como lo habíamos mencionado, produciendo un efecto antiinflamatorio y analgésico, ¿no? Va también, por vasoconstricción, ¿no? Va a favorecer el control de los edemas, ¿no? Va a haber acá ya una cuestión a nivel celular, ¿no? Favoreciendo la reabsorción de estos, ¿no? Va a disminuir las contracturas musculares, ¿no? Y se dice, ¿no?, que se debe aplicar dentro de las 72 primeras horas de evidenciado el evento traumático o el evento agudo del proceso crónico, ¿no? Generalmente en la práctica, ¿no?, se suele indicar, ¿no?, teniendo en cuenta un tiempo aproximado de aplicación directa. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen el mismo grado de tolerancia. Entonces, lo que se sugiere generalmente es indicar a la persona, se coloca usted la compresa de hielo, ¿no?, o la compresa fría, aproximadamente entre 5 a 7 minutos, ¿no? Si la zona todavía no está anestesiada, usted puede dejarlo un poquito más, pero si usted nota que ya la zona está totalmente anestesiada, es preferible retirarlo un poco, ¿no?, de repente unos minutos, hasta tratar de recuperar un poco la sensibilidad de esa zona y luego volverlo a colocar, ¿no?, hasta completar también, como las compresas calientes, un tiempo aproximado entre 15 y 20 minutos, pero en intervalos. ¿Por qué? Porque si yo dejo los 20 minutos la compresa helada ahí, puedo quemar al paciente, porque el hielo va a quemar al paciente, ¿no? A diferencia del calor, que si pongo una compresa caliente, lo que va a suceder es que se va a enfriar. En cambio aquí, por el contrario, si lo dejo, ¿no?, y el paciente no percibe esa sensación de anestesia total, puede quemarse la zona en la cual se está colocando, ¿no? Entonces es preferible hacerle presente al paciente que debe estar retirando, teniendo en cuenta el grado de sensibilidad que pueda percibir con la aplicación. Las formas de aplicar esto se hace a través de las bolsas de hielo, ¿no? La habitual, como podría hacerse en forma casera, una bolsita se llena con hielo y se envuelve en una toallita y se coloca sobre la zona, ¿no? Tenemos bolsas de hidrocoloide frío también, o paquetes o compresas, como las hemos visto en las diferentes formas en las compresas calientes, igualmente, que están en su interior, tienen un gel que va a absorber el frío dentro de la refrigeradora o la congeladora y va a convertirse en un hidrocoloide frío, ¿no? Tenemos los sprays químicos, que era lo que antes, lo único que se conocía, ¿no?, que se utilizaba mucho en medicina deportiva, ¿no? Entonces ahora, como ven ustedes, tenemos diferentes opciones que nos ofrece la oportunidad de poder utilizar y aprovechar los efectos de este agente, ¿no? La criocinética, ¿no?, que es el movimiento, ¿no?, utilizando hielo, ¿no? Entonces, es lo que se conoce como un masaje helado y generalmente lo utilizamos hasta anestesiar la zona lo suficiente como para poder favorecer el movimiento o el estiramiento que nosotros queremos realizar. Las indicaciones y contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta son, ¿no?, en aquellos casos donde yo lo que busque es disminuir inflamación, como ya lo hemos mencionado, y tener un efecto analgésico, ¿no? Disminuir los cuadros también musculares o las contracturas musculares para facilitar movimiento. Las contraindicaciones, básicamente, problemas de sensibilidad y trastornos circulatorios, ¿ok? Cuando hablamos de calor, habíamos mencionado que teníamos calor superficial y también formas de calor profunda. Cuando hablamos de formas de calor profunda, habíamos mencionado que era aquella forma que podía penetrar hasta el hueso, hasta el periósteo, ¿no?, que generalmente profundidad hasta 5 centímetros de profundidad podía llegar.
Tenemos aquí los equipos de diatermia de onda corta, microondas y ultrasonido. Pero también contamos con agentes electroterapéuticos, ¿no? Donde lo que utilizan principalmente es la corriente eléctrica como agente principal, ¿no? Como les mencioné en un inicio, no es una clase de física, pero sí recordar un poquito que las corrientes eléctricas pues tienen diferentes características en sus ondas, ¿no? Y estos agentes electroterapéuticos se van a clasificar, ¿no?, por su frecuencia, que pueden ser de alta frecuencia, de frecuencia media y de frecuencia baja, ¿no? Cuando hablamos de aquellos que tienen alta frecuencia, aquí se agrupan estos equipos que hemos mencionado, que son la diatermia y la de onda corta y el microondas, ¿no? Tenemos los de frecuencia media y frecuencia baja, que son básicamente las corrientes eléctricas, ¿no? La electroterapia, básicamente, que es una alternativa muy, muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque yo diría que es uno de los agentes físicos más inocuos, ¿no? O sea, que no nos va a producir mayor daño, sobre todo en algunas características o en algunas condiciones que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Como por ejemplo cuando hay procesos oncológicos, ¿no? Cuando hay algunos procesos inflamatorios muy agudos, donde de repente hay implantes metálicos, qué sé yo, ¿no? Entonces es un agente bastante noble que nos permite ser usado en situaciones como esa, ¿no? A diferencia de otros que pueden ser muy buenos, pero que tienen algunas contraindicaciones más de tipo absoluto, ¿no? En el caso, como les había mencionado en un inicio, la diatermia de onda corta y el microondas, un poco como que ya están en desuso, ¿no? Todavía existen en algunos centros, pero no se utiliza mucho, ¿no? Es calor profundo, como lo habíamos mencionado, ¿no? Y su principio de ambos se basa en la ley de Joule, ¿no? La ley de Joule que dice las corrientes alternas de alta frecuencia y las ondas mecánicas con frecuencias superiores a 20 Hz generan calor profundo en los tejidos al ser su energía absorbida por el organismo y transformado en calor, ¿no? Este es el equipo de la onda corta, ¿no? Donde pueden ustedes ver dos paneles que se van a poner paralelos a la zona que usted quiere tratar, ¿no? Como ve acá, estos son circulares, ese es otro modelo donde son rectangulares, ¿no? A diferencia de el microondas, que vean ustedes aquí, tiene un solo panel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y puede usted direccionar mejor la orientación del calor o focalizar mejor la zona a tratar, ¿no? El otro como que se genera un campo, ¿no? Y es más disperso. En cambio, este se dirige y se focaliza, se va a centrar más en el punto que usted quiere abordar para transmitir el calor, ¿no? En ambos vamos a requerir que el paciente tenga cierto grado de sensibilidad, ¿no? Cierto grado de sensibilidad para poder referir si quema mucho o no en algunos casos, ¿no? Para poder incrementar la intensidad. Las indicaciones, por ejemplo, ¿no?, de ambos son para aquellos casos donde quiera usted lograr analgesia, relajación muscular, aumentar el flujo sanguíneo, el metabolismo local de la zona, ¿no? Favorecer las propiedades viscoelásticas de los músculos, ¿no? Por la extensibilidad del colágeno, de todo lo que son estructuras de partes blandas, ¿no? Tendones, ligamentos, fibras capsulares, ¿no? Y dentro de las contraindicaciones tenemos estas de aquí, como ausencia y disminución de la sensibilidad, ¿no? Tumores, embarazo, implante metálico, estados inflamatorios agudos. ¿Ok? Llegamos al ultrasonido, ¿no? El ultrasonido que utilizamos en rehabilitación es un ultrasonido distinto al que se utiliza para diagnóstico, ¿no? Va a variar estas intensidades, ¿no? Va a variar en las intensidades. Entonces, habíamos dicho que es una forma de calor, el ultrasonido utiliza ondas mecánicas que se van a convertir en calor, ¿no? Por un principio físico que se llama conversión, ¿no? Es una energía que se va a convertir en calor, ¿no? Vemos aquí
El ultrasonido puede ser aplicado en forma continua o en forma pulsátil, ¿no? Se utiliza en forma continua cuando generalmente usted está abordando un trastorno crónico, ¿no? Va a generar calor profundo. En cambio, ¿qué va a ser percibido, ¿no? En el caso de cuando usamos la modalidad pulsátil, ¿no? Generalmente se va a utilizar en trastornos que son más de tipo agudo, ¿no? Y vamos a utilizar cuando queremos obtener más un efecto de tipo relajante, ¿no? Generalmente el ultrasonido se indica en dosis que pueden ir desde 0.5 watts por centímetro cuadrado hasta, hay equipos que están programados, vienen diseñados hasta 3 watts por centímetros cuadrados, ¿no? Nosotros hemos hecho trabajos viendo las respuestas y hemos quedado más o menos en una dosis intermedia, ¿no? Si usted quiere tratar una dorsalgia, una lumbalgia, puede utilizar usted una dosis de 1.5, 1.8 y va a tener un buen resultado, ¿no? Generalmente se aplica de esta forma, ¿no? Este es el cabezal y se desplaza sobre la zona que usted quiere tratar, ¿no? Es muy útil este agente físico, ¿no? Este agente físico. Acá lo estamos viendo que se utiliza en forma simultánea con electroterapia. Estos son electrodos, ¿no? Que se colocan también en la zona que quiere usted tratar. Acá esta forma de utilizar los dos agentes físicos a la vez se llama terapia combinada, ¿no? Terapia combinada. La electroterapia con el ultrasonido a la vez, ¿ok? ¿Qué efectos fisiológicos, ¿no? Se esperan alcanzar con el uso del ultrasonido, ¿no? Habíamos dicho que es una forma de calor profunda, entonces tiene un efecto térmico, ¿no? Va a producir vasodilatación, ¿no? Con esto va a favorecer que se va a aumentar el flujo sanguíneo de la zona donde se quiere tratar. También va a tener un beneficio aumentando la extensibilidad del colágeno, ¿no? Y esto va a permitir, pues, que disminuyan el componente articular que puede estar comprometido, el componente muscular que también puede estar comprometido para movilizar algún segmento específico, ¿no? Las indicaciones, básicamente, contracturas musculares, rigideces articulares, cuando queremos se dice liberación de adherencias, pero no nos estamos refiriendo a aquellas adherencias, por ejemplo, que se producen por una cirugía, ¿no? Estamos hablando aquí, por ejemplo, en el caso de que usted haya tenido de repente una fractura de codo y haya estado con su aparato de yeso por mucho tiempo y cuando usted va a trabajar, retira el yeso y quiere trabajar movimiento, ve que hay cierta limitación en los rangos articulares para lograr la extensión o la flexión en su rango normal. Entonces, esto puede haberse generado, ¿no? También, ¿por qué? Porque como ha estado inmovilizado por mucho tiempo, alrededor de la articulación se han generado algunas adherencias. Entonces, nos referimos a ese tipo de adherencias cuando utilizamos o indicamos el uso del ultrasonido, ¿bien? Zonas calcificadas, por ejemplo, en el caso de los gangliones, ¿no? De los gangliones, tenemos el beneficio que nos puede producir el uso del ultrasonido también, ¿no? En estos casos. También tiene un efecto, pues, analgésico, ¿no? Porque va a disminuir las contracturas, el efecto antiinflamatorio y el control del dolor, obviamente, ¿no? ¿Qué contraindicaciones debemos tener para el uso del ultrasonido, ¿no? Generalmente no se indica ninguno, de aquí para adelante de los agentes físicos que vamos a hablar, no se utilizan generalmente sobre órganos reproductores, ¿no? Se tiene esa precaución. No hay estudios que digan que tienen efectos teratogénicos, pero se prefiere no indicarlos, ¿no? No indicarlos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este agente físico produce calor profundo y va a favorecer, pues, a la vasodilatación, ¿no? Entonces,
En mujeres gestantes, por ejemplo, no se indica porque podría, por vasodilatación, favorecer pues las contracciones uterinas, ¿no? Sobre todo si se utiliza en zonas muy cercanas a la pelvis, ¿no? En zonas donde exista o haya presencia de implantes metálicos. ¿Por qué? Porque el metal es un buen conductor del calor, ¿no? Entonces podríamos quemar al paciente, ¿no? Por supuesto, si se utilizan en zonas muy cercanas a la presencia de estas estructuras metálicas, ¿no? En caso de sobre las zonas de epífisis de crecimiento, tampoco hay estudios que nos digan que es una contraindicación absoluta, pero se prefiere no utilizarlo. Por ejemplo, en el hospital, por protocolo, nosotros no lo indicamos en niños. Y cuando tenemos un problema, por ejemplo, de una secuela de fractura, que queremos trabajar movimiento en un niño, generalmente hidroterapia es nuestra opción nuestra mejor opción, ¿no? Sin embargo, en la práctica privada, ¿no? Sí tenemos la experiencia de poderlo utilizar, pero con una precaución de no indicar muchas sesiones y la dosis que debemos emplear, pues mínima, ¿no? Habíamos mencionado que podemos utilizar dosis desde 0.5, ¿no? Entonces, generalmente utilizamos 0.5, 0.8, menos de 1 en niños, ¿no? Y por tiempos más cortos. Generalmente la literatura menciona que se puede indicar hasta 10 minutos. En niños lo dejamos pues 3 minutos, máximo 5 minutos, no más, ¿no? En dosis bajas, en tiempos más reducidos, ¿no? Y menores sesiones, ¿ok? Entonces nos va a facilitar el lograr el movimiento, ¿no? El rango articular que nosotros esperamos por la liberación de las adherencias, que generalmente es lo que nos va a producir la disminución del rango articular que nosotros esperamos, ¿no? En caso de que hayan procesos vasculares o procesos sépticos también. Sin embargo, también puede ser una buena opción cuando, por ejemplo, usted quiere tratar una úlcera de presión, ¿no? Nosotros, los cirujanos plásticos, nos piden o concursan nuestra participación cuando ellos están realizando las curaciones, ¿no? Vamos en trabajos paralelos, ellos realizan las curaciones, las debridaciones correspondientes y nos piden apoyo a nosotros, porque como esto tiene un efecto de vasodilatación, entonces aplicamos el ultrasonido en zonas adyacentes a la herida, ¿no? Entonces, por vasodilatación vamos a mejorar la vascularización de esa zona. Entonces, si el cirujano plástico está haciendo, pues, las debridaciones correspondientes, las curaciones correspondientes, podemos facilitar la granulación un poquito más rápido de ese tejido. Entonces, puede ser una excelente opción para acelerar estos procesos que van a condicionar que el cirujano plástico pues pueda llegar a la condición óptima para hacer su procedimiento, que puede ser un colgajo, puede ser un injerto, qué sé yo, ¿no? Entonces puede ser una opción también de trabajo en conjunto, como había mencionado en un inicio, con otras especialidades. Bien, llegamos pues al uso del láser, ¿no? El láser. El láser, la palabra láser, ¿no? Se forma, ¿no? De todas estas siglas, estas palabras que están en inglés, ¿no? Y se menciona aquí en español esa traducción como que se produce el láser. El principio que se fundamenta para su uso es la amplificación luminosa, ¿no? Por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Entonces, asumimos que el láser es una emisión fotónica de una gran capacidad energética, ¿no? En un inicio solamente se trabajaba pues con láseres puntuales, ¿no? Se vio las bondades que este agente físico nos podía producir y se diseñaron equipos como este que le llamamos láser cañón, ¿no? Donde el haz de láser sale pues más amplio y nos permite barrer una zona más amplia de mayor extensión, ¿ok? Entonces nos permite tratar zonas como la parte dorsal, la parte lumbar, la cadera, ¿no? De repente hacer un barrido en alguna extremidad, qué sé yo, ¿no? A diferencia del láser puntual que se aplica por puntos, ¿no? En un inicio solamente se indicaba, pues, por ejemplo, en rodillas, en manos, articulaciones específicas, ¿no? Zonas pequeñitas, ¿por qué? Porque se indicaba por puntos, ¿no? Entonces no podíamos barrer, pues, con puntitos una zona tan amplia, ¿no? Ahora, el láser, ¿no? En la práctica
Obviamente también, al igual que el ultrasonido, hay un ultrasonido diagnóstico y un terapéutico, que es el que nosotros tenemos. Igualmente el láser, hay uno quirúrgico y hay un terapéutico, ¿no? Nosotros utilizamos el láser terapéutico. El láser terapéutico generalmente se va a expresar en joules por centímetros cuadrados, ¿no? Generalmente nosotros los clasificamos, pues tenemos láser como el de arsénico galio, que es un láser infrarrojo, ¿no? Que le llamamos no visible. Generalmente se utiliza para abordaje de lesiones más profundas, a diferencia del láser que es rojo visible, ¿no? Que se utiliza más para tejidos superficiales. Ambos tienen efectos antiinflamatorios, ¿no? Consecuentemente analgésicos. Sin embargo, ¿no? Los que son de mayor profundidad, ¿no? Nos permite tener un efecto más relajante, ¿no? Porque también va a penetrar pues profundamente, ¿no? A diferencia de los láseres que son un poquito más superficiales. Entonces, aquí de repente podemos utilizarlo, por ejemplo, para la zona cicatrización, ¿no? Heridas superficiales, ¿no? En piel, ¿no? Por ejemplo, se han diseñado equipos que trabajan mucho para tratamiento o abordaje de lesiones superficiales en piel, ¿no? Y de esto se usa mucho también, por ejemplo, en dermatología, ¿no? Dermatología utiliza este tipo de equipos también, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos los que tienen una acción más profunda, o sea, el láser infrarrojo, ¿no? Que tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico y relajante. Esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos vamos a comprar un equipo, ¿no? Porque obviamente va a variar los costos también, ¿no? Aquí vemos pues a una persona, a un médico o a un terapista que está aplicando el láser, y como habíamos dicho que es una emisión fotónica, ¿no? Un haz luminoso, entonces debemos de tener mucho cuidado con los ojos, ¿no? Por lo tanto, se recomienda el uso de lentes para su aplicación, tanto para la persona que lo está aplicando como para el paciente, ¿no? Porque puede tener una repercusión pues en la vista. ¿Qué efectos terapéuticos va a producir este aparato o este equipo, ¿no? Tenemos un efecto bioquímico, tenemos un efecto analgésico, tenemos un efecto antiedema, un efecto biotrofo estimulante tisular también, ¿no? También el láser, por ejemplo, es un coadyuvante también de tratamiento muchas veces para el tratamiento de heridas, ¿no? También coadyuva o podemos utilizarlo en conjunto con el ultrasonido, ¿no? En este caso, ya para poder regenerar tejidos, ¿no? Propiamente. Vamos a indicarlo, pues, en procesos inflamatorios agudos y crónicos, cuando hay un componente también neurálgico, ¿no? Un proceso neurálgico. Tenemos, como había mencionado, cuando tenemos el abordaje de lesiones ulcerosas, ¿no? O heridas, ¿no? Lesiones osteomioarticulares, ¿no? Y problemas degenerativos que también nos estén condicionando problemas de dolor, ¿no? Contraindicaciones también tenemos aquí principalmente neoplásicas, procesos infecciosos, ¿no? La presentación también de marcapasos, también porque puede alterarnos en la frecuencia de estos equipos también, ¿no? Al igual que magnetoterapia. Estos últimos, ¿no? Han sido diseñados o han desarrollado más en los últimos tiempos, ¿no? Tanto el láser como el magneto, ¿no? Y son excelentes opciones que obviamente también son un poco, si se tiene que costificar los tratamientos también, pues son más costosos. Si ustedes han escuchado la clase y han leído, ustedes me dirán, pues, ¿y dónde está la diferencia? Porque casi todo sirve para lo mismo, ¿no? Entonces la diferencia está y ese es el entrenamiento, esa es la experiencia que vamos adquiriendo nosotros, ya los especialistas, en discriminar el uso de una u otra alternativa en la indicación de estos equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que todos puedan servir para lo mismo, ¿no? Y que yo pueda utilizar, hay alguna condición, ¿no? Que yo tengo que valorar en cada caso que a mí me va a permitir seleccionar o escoger la mejor opción de tratamiento para ese paciente, ¿no?
Es por eso que yo en el seminario les he planteado el tema de lumbalgias. ¿Por qué? Porque como ustedes podrán revisar, ¿no? Las lumbalgias tienen diferentes etiologías, ¿no? Sin embargo, el paciente puede llegar a mí con la misma sintomatología. Si yo le hago una evaluación clínica y observo pues la escala visual del dolor, de repente tienen la misma valoración, ¿no? Y la misma ubicación del dolor. Sin embargo, yo voy a tener que valorar las etiologías de repente, porque no va a ser igual tratar una lumbalgia que es el resultado de un defecto mecánico, ¿no? De un defecto, de una alteración postural de repente, ¿no? A una lumbalgia que puede ser secundaria a un proceso oncológico de fondo, ¿no? De repente es una manifestación secundaria a un cáncer de próstata, a un cáncer de útero, qué sé yo. O de repente si es el resultado de una lesión traumática aguda, una caída, ¿no? El paciente se cayó sentado, ¿no? O un sobreesfuerzo. Entonces, estas cosas son las que a mí me van a permitir, ¿no? Discriminar y decir, este agente físico va a ser de mejor respuesta para este caso que este otro agente físico, ¿no? Obviamente también habrá que considerar pues la edad del paciente, los factores sobreagregados, ¿no? Una serie de aspectos antecedentes que pueda tener el paciente y que yo los debo valorar, ¿no? La idea de esta clase para mí, ¿no? En la intención de que ustedes son médicos, van a ser médicos generales próximamente, no es de que ustedes me digan si tenemos una fractura, cuál es el agente físico o el programa de rehabilitación específico que el paciente al cual debe acceder. La idea para mí es de que ustedes sepan razonar, ¿no? Adecuadamente como médicos generales, ¿no? Y puedan tener conocimientos básicos y que cuando ustedes conversen, de repente alguien les pregunte, ¿no? Oye, tengo este problema, esta sintomatología, pero tengo este antecedente y me han recomendado que me aplique este aparato, ¿va o no va? ¿No? ¿Por qué? Porque el que va a indicar el programa de rehabilitación voy a ser yo, el especialista, no ustedes. Pero sí ustedes están en la obligación, como médicos generales, de conocer algunos beneficios, ¿no? Del calor, de la corriente eléctrica, de las ondas de choque de repente, del láser, para que ustedes puedan orientar a sus pacientes. ¿Ok? Entonces, esa es la intención. Y es más, les doy un alcance. Las preguntas del examen que van a estar relacionadas a mi tema, generalmente son casitos clínicos, pero en el enunciado hay algo que a ustedes les va a permitir discriminar, ¿no? ¿Qué aparato o qué indicación de qué agente físico puedo yo, puede ser más efectivo entre uno y otro de las alternativas que puedo colocar? Entonces, la respuesta correcta de mis preguntas sencillamente está en que lean bien, razonen, recuerden algunas cosas muy puntuales de esta clase, ¿no? Nada de física, nada de química, ¿no? Y que tengan un razonamiento lógico, que eso es lo que yo pretendo con esta clase, ¿no? Porque finalmente esta clase es un tema bastante árido si se enfoca desde el punto de vista bioquímico, físico, ¿no? Es un poco fastidioso, ¿no? Y no es la intención, ¿ok? Entonces, por favor, yo quiero que enfoquen estos aspectos utilizando todos los conocimientos previos que ustedes ya tienen, ¿no? A lo largo de toda su carrera. Bien, entonces llegamos a magnetoterapia, ya falta poco, chicos, por favor. Magnetoterapia, donde vamos a tener estos efectos a través del uso de campos magnéticos, ¿no? Los campos magnéticos. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, doctora, sí se la escucha. Ok. Vemos aquí sí, alguien levantó la mano, dígame. Bajó su mano. Tenemos aquí estos aparatos o estas imágenes que ustedes ven, son los equipos que ustedes verían en un centro de rehabilitación, ¿no? Esta es una camilla, esto de acá se llama solenoide, este aro, digamos, es un solenoide, parece un resonador, ¿no? Un equipo de resonancia.
pero esto se llama solenoide, ¿no? Y la estructura que usted quiere tratar se tiene que localizar dentro de este solenoide, ¿no? Entonces aquí se genera el campo magnético, ¿ok? Ahora, ¿qué efectos fisiológicos va a producir este equipo? ¿No? Tenemos aquí, por ejemplo, vasodilatación, efecto analgésico, acción antiinflamatoria, actividad espasmolítica, relajante, ¿no? Va a acelerar la cicatrización, va a estimular la osificación, tiene un efecto antiedema, un efecto trófico celular. Uy, diríamos, esto sirve para todo, ¿no? Y efectivamente, cuando apareció este aparato, el magnetoterapia, se decía de que tenía todas estas bondades, o sea, servía para todo, esto tranquilamente podía desplazar a todo lo otro que hemos hablado, ¿no? Sin embargo, en la experiencia yo les puedo comentar de que este aparato para mí tiene unos efectos específicos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, es una excelente alternativa cuando tenemos o abordamos problemas de tipo traumatológico. ¿Por qué? Porque tiene una característica, no calienta. Entonces, al no calentar, ¿no? Yo puedo utilizarlo sobre zonas que tengan implantes metálicos, como por ejemplo las fijaciones externas o una zona donde haya pues una placa metálica, pernos, tornillos, qué sé yo. Entonces, es una excelente alternativa que me permite a mí trabajar lesiones de tipo traumatológica, ¿no? Tiene un buen efecto antiedematoso. Entonces, eso también es una bondad que se puede aprovechar sobre todo en aquellos casos. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿usted indicaría un magneto solito en el caso de una lumbalgia? Sinceramente, prefiero poner una corriente eléctrica, ¿no? Una corriente eléctrica que va a ser de mejor respuesta para mí en el caso de un cuadro doloroso, en el caso de una lumbalgia, ¿no? Magneto solito, no, pero si yo asocio un magneto, por ejemplo, a un láser o a un ultrasonido, puede ser una buena alternativa, puede ser una muy buena alternativa, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar también costos, ¿no? Tenemos que evaluar también antecedentes que pueda tener ese paciente, ¿no? Si ese paciente, por ejemplo, tiene un proceso oncológico, no podré utilizar, pues, ni ultrasonido, ni tampoco láser, ¿no? Entonces me quedará mi única opción una corriente eléctrica, ¿no? La electroterapia, ¿ok? Dentro de las contraindicaciones tenemos absolutas y relativas también, como pueden ver ustedes aquí, y vamos llegando a los ejercicios terapéuticos, ¿no? Los ejercicios terapéuticos que pueden ser, ustedes saben, el movimiento puede ser activo o pasivo, ¿no? Activo cuando el paciente lo realiza en forma voluntaria, o sea, hay un movimiento que el paciente lo va a propiciar, lo va a generar, ¿no? Y un ejercicio pasivo, que es aquel que yo o el terapista le va a ejecutar al paciente. ¿Por qué? Porque hay una plejía o existe una paresia, ¿no? Entonces, yo con un buen criterio, ¿no? Dependiendo del momento en el que me encuentre asistiendo o evaluando a mi paciente, yo indicaré primero de repente un ejercicio pasivo, ¿no? Donde no hay un movimiento voluntario, y luego, en la medida que este paciente avance, indicaré un ejercicio activo. ¿Por qué? Porque este paciente ya recuperó algo de movimiento activo. Ahora, tener en cuenta que los ejercicios activos, ¿no? Pueden ser activos asistidos o pueden ser activos resistidos, ¿no? ¿Cuál será el activo asistido? Aquel en el cual yo puedo mover mi brazo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces viene el terapista o el médico y me ayuda a completar el movimiento, ¿no es cierto? Entonces será un ejercicio activo asistido, ¿ok? Y un ejercicio activo resistido será aquel en el cual yo ya recuperé mi capacidad funcional voluntaria, ¿no? Y lo que yo quiero ahora es potenciar esos grupos musculares. Entonces pondré una resistencia para favorecer el ejercicio o potenciar el segmento muscular y potenciar ya la fuerza de ese segmento, ¿ok? Si estamos hablando de un ejercicio pasivo, y hemos dicho que el pasivo es el que yo le voy a realizar al paciente, el pasivo siempre será pasivo, pues, porque yo no me voy a poder mover nada. Entonces va a haber otra persona que siempre me va a movilizar el segmento, ¿no? A diferencia de este otro caso donde el niño, por ejemplo, aquí levanta la pierna hasta acá.
y viene el terapista y le completa el movimiento ayudándole a levantar más la pierna. ¿Ok? Pasivo siempre será pasivo. El activo puede ser activo asistido y el activo resistido. Y yo tendré que ir indicándolo en la medida que vea cómo evoluciona ese paciente. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo tengo un paciente con una lesión medular, ustedes saben que las lesiones medulares te dan un compromiso motor. Por lo tanto, yo voy a tener una plejía. Si yo indico terapia de rehabilitación, ¿no? Una indicación o el abordaje de uno de mis indicaciones va a ser movilizar los segmentos que están plégicos. Y definitivamente siempre tendrá que ser pues un ejercicio pasivo, lo que voy a indicar ahí, ¿no? Porque esa zona no tiene capacidad de movimiento activo por la lesión medular preexistente, ¿ok? Entonces, llegamos a las tracciones, ¿no? Habíamos dicho que los agentes físicos también pueden ser fuerzas, ¿no? Puede ser una fuerza, es un estímulo externo, en este caso es una fuerza. Nosotros en rehabilitación trabajamos con tracción cervical o trabajamos con tracción pélvica, ¿no? Como pueden verse aquí. Estos son equipos que tenemos en el hospital, ¿no? Tanto en el instituto como en el hospital de policía, ¿no? Esta es una tracción cervical. La tracción que nosotros hacemos es sobre columna y lo que buscamos es distraer o separar los espacios intervertebrales, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cervicobraquialgia, ¿no? Donde tengo sintomatología radicular, puede ser una excelente opción para mí indicar una tracción, ¿no? Lo que voy a buscar es liberar los espacios intervertebrales y liberar la raíz que tal vez puede estar pinzada. Y de esa forma voy a disminuir la sintomatología radicular. Pero, ojo, habrá que tener en cuenta, pues, el momento en el que llega el paciente, ¿no? Si el paciente llega con un cuadro muy agudo, no lo voy a traccionar, pues, porque lo voy a causarle más dolor de repente, ¿no? Entonces, primero tendré que bajar un poco el proceso inflamatorio de la zona y luego, en forma progresiva, iré traccionándolo, ¿no? Indicando la tracción. Bien, entonces, aquí generalmente la tracción se indica a través de la teoría dice que se puede traccionar con el 10% del peso corporal. Yo pienso y lo pongo en práctica que sobre todo cuando hablamos de tracción cervical siempre debemos ser un poco cautos y empezar con un poco menos, ¿no? Entonces yo generalmente indico 5 u 8 kilos, o perdón, 8% del peso corporal del paciente, ¿no? Y lo indico en forma intermitente, porque puede ser en forma continua o en forma intermitente, ¿no? Forma continua es que te van a jalar y vas a sentirte así como Tupac Amaru que te quieren sacar la cabeza, ¿no? En cambio, si tú indicas de la forma intermitente, significa que la máquina te va a jalar, te va a soltar, te va a jalar y te va a soltar. De esa forma, el paciente no lo siente tan traumático el procedimiento, ¿no? Lo tolera mejor, porque a veces el paciente puede entrar con un poco de temor y eso puede generarle un poco de ansiedad, de estrés al paciente y en vez de tratar de mejorar, complicamos las cosas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta también esos criterios. Cuando traccionamos región lumbar, ¿no? En la tracción cervical tenemos equipos donde el paciente puede estar sentado y se tracciona con la fuerza hacia arriba, o colocando esta sujeción mentoniana, ¿no? La tracción está hacia arriba. O en decúbito dorsal, también en esta posición, y se jala, pues, también en forma horizontal a la camilla, ¿no? Un poquito en ángulo, como se ve acá en la imagen, ¿no? Con la fuerza también hacia la región cefálica. Cuando hablamos de tracción lumbar, obviamente el paciente siempre tiene que estar pues en decúbito dorsal, ¿no? Se pone una sujeción axilar y se le pone una banda pélvica y se tracciona con la fuerza hacia los pies, ¿no? La idea es traccionar la columna dorsolumbar, ¿no? Esa es la intención. Y bueno, vamos llegando ya al final, y tenemos también las ondas de choque, ¿no? Seguramente habrán escuchado las ondas de choque, que son equipos de última aparición reciente, ¿no? Que utilizan como agente físico principal ondas acústicas de alta frecuencia y energía, ¿no? De mucha mayor frecuencia y densidad que el ultrasonido, ¿no? Entonces, generalmente estos aparatos se utilizan pues para
casos ya específicos en los cuales se ha visto buenas respuestas, como pueden ser región de hombro, región para tratar espolón calcáneo, para tratar epicondilitis, ¿no? Realmente el tratamiento en general es caro y las respuestas que se han visto, ni en mi hospital ni en el instituto hay ondas de choque porque son muy costosos y que yo sepa todavía en los hospitales no lo hay. Generalmente esto se accede para tratamientos particulares, privados, son costosos los tratamientos y las respuestas que se obtienen son también las que se podría lograr utilizando de repente un ultrasonido, un láser, utilizándolos pues en el momento oportuno, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, realmente puede ser una opción después de que usted le ha indicado ya las otras alternativas a un paciente, ¿no? O sea, yo jamás indicaría pues para tratar un espolón calcáneo de frente a ondas de choque, ¿no? No, eso no está bien, ¿no? Entonces, así como en todo en medicina debemos ser muy cautos utilizando pues de repente antibióticos, por ejemplo, de amplio espectro y luego ir incrementando la complejidad o ya la especificidad para algún germen en especial. Igualmente nosotros aquí con el uso de los agentes físicos debemos ser racionales en su uso, ¿no? Y tampoco es una buena indicación utilizar pues todo a la vez, ¿no? Todo a la vez, ¿no? Tampoco ninguno de estos, la indicación de ninguno de estos equipos tampoco es preventiva, ¿no? Por lo tanto, que yo le coloque un ultrasonido o una corriente o un láser de repente, va a evitar de que ese paciente no presente dolor si es que es portador de una patología específica, por ejemplo, en el caso de las espondiloartrosis, ¿no? Muchos pacientes experimentan buenos resultados con estos agentes. Sin embargo, ellos quieren pues continuar todo el año, ¿no? Dicen, no, porque en invierno me duele más, entonces todo el año de verano quiero hacer preventivo para el invierno, dice. Eso no funciona así, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también tengan estas ideas, se vayan con estas ideas para que ustedes puedan también orientar adecuadamente a sus pacientes, ¿no? Bueno, aquí tienen el mecanismo de acción de las ondas de choque, ¿no? Promueve la regeneración y procesos reparativos de tendones, músculos, partes blandas también, ¿no? Crea microrupturas de vasos, de capilares, ¿no? Y va a revertir, ¿no? Los procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Bueno, en realidad, como les digo, yo no he visto resultados muy asombrosos con esto, ¿no? También tiene contraindicaciones que son muy parecidas a todas de los equipos últimos que hemos venido viendo, el ultrasonido, el láser, ¿no? El magneto. Como les digo, chicos, a la hora de que vayamos al examen, lean bien el enunciado, ¿no? Porque la idea es de que ustedes utilicen un razonamiento, un criterio lógico de médicos generales en el momento de responder las preguntas de este tema, ¿no? También habíamos mencionado, ¿no? De que los agentes físicos son estímulos externos, ¿no? Que van a producir respuestas sobre el cuerpo sobre el cual se aplica. Entonces, en esa intención también podemos entender de que, por ejemplo, el sonido, ¿no? Los sonidos, los olores, los colores también son estímulos externos, que también son de repente de alguna, digamos, utilidad para nosotros. Por ejemplo, se ha combinado pues el calor superficial, las compresas, de repente alguno de ustedes tendrá en casa las compresas de semillas, ¿no? Que se meten al microondas. Entonces ahí se ha fusionado las formas de calor superficial, ¿no? Que se mete esta compresita al microondas, se calienta, y también el calor pues va a permitir de que estas semillas emitan el olor que tienen, ¿no? Entonces se aprovecha un efecto de relajación con la percepción del olor, ¿no? En muchos centros de rehabilitación, ¿no? Donde se atienden patologías de repente de tipo neuromuscular, ¿no? Por ejemplo, cervicalgias ahora que son tan frecuentes debido a problemas de tipo postural o también de estrés tensional, ¿no? Usted accede a una terapia de relajación donde le van a hacer sus masajes, ¿no?
una buena técnica de masaje, masoterapia, que está asociada de repente a una música muy relajante, a un aroma con algún incienso, con algún aceite, ¿no? Que va a favorecer también la parte de relajación, ¿no? Entonces, también esto podemos utilizarlo y entenderlo para el abordaje de la parte neurológica. Recuerdan ustedes estimulación temprana, ¿no? O intervención temprana, muchas veces, sobre todo en estimulación, ¿no? Se utiliza todo lo que son las formas de colores, formas, texturas, ¿no? Para estimular, ¿no? A los pequeños, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean con amplitud cómo ha crecido esta especialidad, ¿no? Y que no solamente está abocada, pues, a la parte del dolor propiamente, ¿no? Vertebrales, por ejemplo, ¿no? De repente habrán escuchado ustedes quiropraxia, manipulaciones vertebrales, son fuerzas que se ejercen sobre el eje de la columna, ¿no? Con la intención de poder desplazar o acomodar las superficies vertebrales, ¿no? Buscando una alineación de este, ¿no? Entonces eso también va a comprimir algunas raíces, de repente va a mejorar el patrón de alineación del esquema corporal en muchos casos, pero para tener en cuenta la indicación de estas opciones que nos ofrece también, que se acogen dentro de esta especialidad y también dentro de este tema, agentes físicos, ¿no? Manipulaciones vertebrales, quiropraxia, nosotros tendremos pues que considerar que esa columna es candidata para ese tipo de procedimiento, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, tiene una escoliosis estructurada, ¿no? Donde hay un desplazamiento ya estructurado del cuerpo vertebral, pues la quiropraxia o manipulación vertebral no va a solucionarle su problema, ¿no? De repente en el momento, pero después, como hay una rotación del cuerpo vertebral, entonces usted tendrá que, o el paciente experimentará nuevamente la sintomatología, ¿no? Entonces usted, antes de indicar este procedimiento o ejecutar esto, que también nosotros en algunos casos lo podemos realizar, usted tiene que hacer un adecuado estudio de la columna, ¿no? Para verificar que ese paciente es candidato para esta técnica. La acupuntura y así una serie de técnicas, el shiatsu, que es una técnica de masaje que se basa en la digitopresión, ¿no? En la digitopuntura, propiamente estas técnicas orientales, también son alternativas que se han cobijado dentro de mi especialidad, ¿no? Y que podrían también encuadrarse dentro de este tema.